Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. El Evangelio nos da hoy estas parábolas que todo el mundo dice: ¡ay, qué sencillas, qué fácil! Y cuando uno empieza a ver, dice: bueno, ¿y qué quieren decir? Y ni yo lo sé lo que quieren decir estas parábolas. Sí, podemos decir cosas, pero en el fondo, cuestan de entender y son más entendibles desde el fondo del corazón que desde las palabras. Porque decir: ¿a qué es semejante el reino de Dios? A un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Ya está. Esta es la parábola, sin explicación, sin decirnos qué quiere decir. Y la hemos oído tantas veces que nos parece lo más normal del mundo, pero de normal no tiene nada. Simplemente cómo crece un árbol. Eso es el reino de Dios. Pues sí, el reino de Dios, que no es el reino de los cielos solos, sino el reino de Dios que se ha de hacer aquí. Y lo decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. O sea, que venga aquí a la tierra, que aquí hagamos el reino, lo vayamos preparando, y se hace a medida que crece. Y tiene muchas formas de crecer este reino de Dios. Una es el grano de mostaza. En otro de los evangelios paralelos nos dirá: la más pequeña de las semillas, el grano de mostaza. Las semillas que se plantaban en aquella época. Claro que sabemos que hay semillas microscópicas, pero estamos hablando de las semillas que se plantan en los huertos. Esa es la mostaza, un arbusto que se hace árbol. O sea, en teoría, en realidad es un arbusto, pero es como un árbol normal. Un hombre toma, siembra en su huerto y crece. En la mentalidad bíblica, eso de la semilla que se siembra, esa semilla que se siembra, en otras parábolas, es Dios mismo, su palabra, Cristo. Cristo, que es sembrado en la tierra, que es sembrado en cada uno de nosotros. Normalmente la tierra representa en muchísimas parábolas la persona, cada uno de nosotros. Y va creciendo, pero esto visto desde fuera, hasta que da frutos y hace un árbol consistente. Eso siempre que la gracia de Dios la dejemos actuar en cada uno de nosotros. Ese reino de Dios que representa la Iglesia también en este árbol. Algunos padres de la Iglesia nos decían: ese árbol que permite incluso anidar a los pájaros del cielo. Esos pájaros del cielo representan aquellos que no han conocido todavía a Cristo, decían, pero que vienen a su iglesia, anidan en su iglesia y llegarán a ser también de los nuestros. Y la segunda parábola, tan sencilla que no dice casi nada: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Y uno diría: ¿y dónde está la parábola? Porque lo que dice es lo que hace una mujer cuando hace el pan: empasta la harina, le pone la levadura y fermenta. Ya está. Claro. Aquí hay, como dicen algunos, como algunas diferencias entre una parábola y la otra. La primera sería visto desde fuera. Se siembra y la iglesia va creciendo, haciéndose grande. Y nadie sabe el por qué ni el cómo.
sino que simplemente se ve cómo se hace ese árbol. El arbusto, lo que era poca cosa, la semilla pequeña, lo que no sería nada, se hace grande. Y aquí ya no es desde fuera, es desde dentro. Si os fijáis, nadie ve más que el que es el panadero o la panadera, es el que ve cómo fermenta el pan. Desde fuera nadie lo ve. Los árboles los ven todos crecer. Aquí se nos habla de ese crecimiento interno en toda esa masa que es el mundo. Se le da harina y esta harina es la gracia de Dios. Si el hombre, la harina, el mundo la acepta, empieza realmente a actuar y actúa discretamente, no se ve mucho desde fuera, pero cuando ya ha fermentado todo el mundo ve como aquello ha cambiado, ha crecido y ha transformado aquello que es solo harina en aquello que ya se puede comer, aquello que es pan. Bueno, se puede comer después de hornearlo, claro. Y en el fondo el hornearlo, Jesús en otras parábolas nos hablará de que ese hornearlo viene a ser el fin del mundo, la preparación ya al reino definitivo de Dios. A nosotros, ¿qué nos importa sobre todo de las parábolas? Darnos cuenta que, y eso el Papa lo recalca muchas veces con toda la razón del mundo, que la acción de Dios es gracia. Es cierto que necesita de nuestra respuesta para que eso funcione, pero en principio es todo gracia. No es jugar a nuestros méritos, sino nuestro mérito está en aceptar la gracia de Dios, en trabajar para ella, para que actúe en cada uno de nosotros y de pobres pecadores podamos llegar a esa santidad dada por la gracia que nos permita aquí construir el reino de Dios y heredar la vida eterna.